no sé si se quedaron con alguna duda de la clase pasada, pero la idea sería poder avanzar ahora con lo que son búsquedas. Vamos a hacer una introducción y ver un algoritmo de búsqueda en un vector. Pero bueno, no sé si alguno tiene alguna duda de la clase pasada, si quiere preguntar algo. Nada, bueno. Avanzo, igual cualquier cosa me frena. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve. Sí, bueno. La idea de poder hacer las búsquedas, en realidad lo que tiene, o digamos el objetivo de esto es poder agarrar, tener un vector, y dentro de ese vector que lo tenemos lleno de valores, imagínense un vector de 100 elementos y tenemos un montón de valores dentro de cada uno de esos elementos. La idea sería poder encontrar o que el usuario pueda poner un valor a buscar y que nuestro algoritmo nos devuelva o nos indique en qué posición del vector o en qué elemento se encuentra el valor buscado. Para eso hay un montón de algoritmos. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba. Imagínense que nosotros tenemos al usuario y el usuario dice, bueno, bárbaro, quiero buscar 1500, y imagínense que tenemos un vector de, bueno, en este caso acá estamos mostrando de 3 elementos, pero que continúa, y el usuario pone un valor a buscar, en este caso 1500, lo que nos tiene que hacer el algoritmo es venir, bajar, buscar, va a navegar el vector, a ver si el 1000 es el valor que buscaba, como no lo es, sigue, a ver si el 1500 es el valor que buscaba, como 1500 es 1500, entonces la idea es que nuestro algoritmo devuelva el 2, que ese 2 es el elemento en donde se encuentra el valor a buscar. ¿Está bien? Pero también podría pasar que nuestro usuario busque un valor que no tiene nuestro vector. Y en ese caso, una vez que barra todo y no lo encuentre, la idea es que nos diga, bueno, no está, y en vez de ponernos un mensaje, que nos devuelva un -1. ¿Por qué un -1? Porque es un elemento o es un valor que un elemento no puede tener. ¿Está bien? Es un absurdo. Entonces, como nosotros en general le llamamos, es un valor centinela, es un valor que no está comprendido dentro del grupo de elementos posibles en un vector, pero que nos da la indicación de que en realidad no se encontró el valor que estamos buscando. Para esto hay muchos algoritmos, así como había muchos algoritmos, les comentaba el martes pasado, para hacer ordenamientos. Hay muchos algoritmos para hacer búsquedas, hay algoritmos más eficientes y menos eficientes. Pero bueno, nosotros vamos a ver, en la cursada vamos a ver 3 tipos de búsquedas, de las cuales, bueno, la búsqueda lineal o secuencial, que es la que vamos a ver hoy, y después tenemos la búsqueda indexada y la búsqueda binaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3? Si quieren voy a decir una diferencia entre la primera y la segunda y la tercera. La diferencia principal es que en la primera, en la búsqueda lineal o secuencial, el vector puede, como puede, no estar ordenado. Es decir, no requiere que nuestro vector tenga los elementos ordenados. ¿Qué significa ordenados? Lo que vimos la clase pasada, que dado un vector con muchos valores, podamos ordenarlo, ya sea de mayor o menor o de menor a mayor. ¿Bien? La búsqueda lineal no es o no requiere que los elementos o que los valores del vector estén ordenados. Ahora, la búsqueda indexada y la búsqueda binaria sí, lo exige. Es parte necesaria para poder ejecutar ese tipo de búsquedas. Por ese motivo, la búsqueda indexada y la búsqueda binaria también son más eficientes, que al estar ordenado tiene una forma de controlar
si el elemento o si el valor buscado está o no está antes de terminar de barrer todo nuestro vector. Para el caso de la búsqueda lineal o secuencial, lo que va a hacer nuestro algoritmo es barrer absolutamente todo el vector hasta encontrar el elemento. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos ahora de lleno a ver la búsqueda lineal. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende la diferencia? Y esto, ojo, es un tema súper importante y también es una pregunta de examen. La diferencia entre la búsqueda lineal y la búsqueda indexada y binaria, básicamente es que la lineal o secuencial no necesita que el vector esté ordenado y la búsqueda indexada binaria sí lo necesitan. Es necesario, es una condición necesaria para que se pueda ejecutar. ¿Va bien? Avanzamos. ¿Cuál es digamos, cómo funciona esta búsqueda secuencial? Imagínense que nosotros tenemos vectores paralelos, ¿está bien? Y en realidad estos vectores paralelos, la búsqueda no va a ser por todos los vectores, sino va a ser por un solo vector. Va a ser por el vector que estemos necesitando, que contenga los valores que estemos necesitando buscar. ¿Bien? Imagínense, pero en general les va a pasar que van a tener vectores paralelos, en donde van a buscar un legajo y ustedes quieren saber el apellido. ¿Sí? Imagínense que en este caso yo estoy buscando el legajo 1200 y yo, digamos, ¿cuál es la necesidad mía? La necesidad mía, está bien, en principio es saber el número de elementos, pero lo más importante es saber que el legajo 1200 es Gómez. ¿Está bien? Entonces, para eso sí, vamos primero a buscar cuál es el número de elementos para después poder levantar los valores en cada uno de los vectores paralelos. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona? Bueno, imagínense que vamos a buscar el 1200 y la búsqueda lineal o secuencial va a ser justamente como su nombre le indica. Va a ser una secuencia desde el primer elemento hasta el último, preguntando, bueno, ahí está mal escrito, no sé si ven el 3. Sí, eso te iba a preguntar, pero me parece que era 4 o 5, ¿no? 4 y 5, lo estaba viendo, pero ya lo modifico para que quede bien. Pero bueno, imagínense que tenemos, esperen que voy a compartir toda la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a buscar ese 1200 en el vector legajo. ¿Está bien? Obviamente no lo voy a buscar en el vector apellido porque en apellido tengo todos los apellidos y yo lo que estoy buscando es el legajo 1200. ¿Está bien? Entonces, agarro el 1200 y pregunto, voy uno por uno. Elemento 1. ¿El valor en el elemento 1 es igual al valor buscado? Si sí, voy a devolver ese elemento. Si no, voy a seguir con el elemento próximo. En este caso no es igual, entonces sigo. Paso al elemento número 2. ¿El valor en el elemento número 2 es igual al valor buscado? 950. ¿Es igual a 1200? No. Seguimos. Elemento 3. 1200. ¿Es igual a 1200? Sí. Bueno, en ese caso, y esta es la linealidad, ¿ven? Que va secuencialmente desde arriba hacia abajo barriendo todos los elementos. Una vez que lo encuentra, ¿qué hace? Me tiene que devolver el 3. ¿Está bien? Me va a devolver el resultado 3. No me tiene que devolver 1200, porque 1200 es justamente lo que estoy buscando. ¿Está bien? Entonces lo que me tiene que devolver es justamente el número de elementos. ¿Pero qué hago yo con esto? Bueno, bárbaro. Si yo quería saber el apellido, entonces ahora sí puedo agarrar y decir, bueno, el vector apellido en el elemento 3 y me va a devolver Gómez. El elemento 3 es el resultado de mi búsqueda. ¿Se entiende? ¿Ven cuál es la lógica de la búsqueda? ¿Está bien, chicos? Sí. Ok.
Bueno, vamos a ver cómo funciona el algoritmo, que como verán es bastante simple. Imagínense que tenemos, vamos con un ejemplo concreto, se tiene un sistema de vectores paralelos de 100 elementos y tenemos legajos, apellido y sueldo. Y lo que queremos es el apellido y sueldo de un legajo buscado. ¿Sí? Bueno, para eso lo primero que deberíamos hacer es agarrar y declarar las variables. Vamos a tener un vector llamado legajos de 100 elementos de tipo entero, un vector de apellidos de 100 elementos de tipo string, un vector de sueldos de 100 elementos numérico, y vamos a tener una señal, vamos a tener E, que va a servirnos para barrer los elementos, un buscar, que va a ser el que va a almacenar el valor a buscar, una X para poder barrer los ciclos, y el element, que va a ser, en definitiva, que nos devuelva el valor buscado. Entonces, declaradas las variables, lo primero que hacemos es hacer un ciclo y cargar esos vectores como para, digamos, como para poder tener datos, ¿está bien? Nosotros en la prueba, cuando lo hagamos en la compu, vamos a hacer vectores de menos cantidad de elementos. Pero bueno, para mostrarles acá el ejemplo, porque también si tienen pocos elementos tampoco tiene mucho sentido hacer la búsqueda. En este caso el ejemplo le ponemos 100 y vamos a hacer un ciclo for de carga en donde vamos a usar el E para barrer, cada uno de los elementos de 1 a 100. Y ahí vamos a pedirle a nuestro usuario que cargue el legajo, el apellido y el sueldo. ¿Está bien? Una vez que tenemos cargados nuestros vectores paralelos, ahí vamos a empezar con lo que sería el algoritmo de búsqueda. El algoritmo de búsqueda, a ver si... ahí está. Le vamos a pedir a nuestro usuario que ingrese el valor a buscar. Y una vez que nuestro usuario ingresa ese valor a buscar, vamos a poner una señal en 0. Esa señal en 0, el objetivo es que pueda cambiar cuando nuestro algoritmo encuentre el valor a buscar. Es decir, si ve señal está en 0, significa que todavía no lo encontramos. Y si ve señal está en 1, significa que encontramos el valor buscado. ¿Sí? Entonces, imagínense que vamos a ponerle señal en 1 ahí. Denme un segundito. Si no, no va a funcionar esto. Ve señal en 1, quédense con esto. Cuando ve señal está en 1 es que no encuentra todavía el valor buscado, y cuando ve señal está en 0 es que lo va a encontrar. Lo podemos hacer a la inversa también, es indistinto, pero lo importante es poder hacer los cortes para que corte el ciclo. Una vez que nuestro usuario ingresó el valor a buscar y que ponemos nuestra señal en 1, ingresamos al ciclo como mientras x sea menor a 100 y b señal esté en 1, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a incrementar nuestro contador del ciclo y vamos a preguntar en nuestro vector legajos. Recuerden que el vector legajos es donde estamos buscando nuestro valor, ¿sí? Y va a preguntar legajos en la posición x, ¿sí? Que x es nuestro contador de ciclo, es igual al valor buscado. En el caso en que lo encontremos, en el caso de que, imagínense que está en el primer elemento, bueno, va a venir acá, va a ir por el sí, y va a decir, bueno, a la señal en 0, recuerden que dijimos, si la señal estaba en 1, es que no lo encontró, y si la señal está en 0, es que lo encontró. Entonces, ¿para qué nos va a servir la señal? Para que cuando pegue la vuelta, no vuelva a entrar al ciclo, porque señal
siempre va a entrar al ciclo cuando señal esté en 1. Entonces, ponemos B señal en 0, y automáticamente abajo vamos a indicar cuál es el valor del elemento buscado, poniéndole o asignándole el valor de X, que es nuestro contador del ciclo, y que recuerden que es donde pusimos legajos en el elemento X. X le vamos a asignar ese valor a lm. Lm va a ser el valor del elemento en donde está el valor que estamos buscando. Cerramos la bifurcación. Por el brazo del no, en caso de que no sea igual, no hacemos nada, ¿sí? Y ahí pegamos la vuelta. Imagínense que no lo encontramos, que vinimos por acá y habíamos hecho x igual a x más 1, entonces x pasa a tener un 1, legajos en 1 es igual a b buscar, no, entonces pega la vuelta. Cuando pega la vuelta, x vale un 1, 1 es menor a 100 sí, y b señal es igual a 1 sí, entonces entra y le suma ese contador en 2. Entonces va a volver a preguntar, legajos en 2 es igual a b buscar, y va a hacer esto por cada uno de todos los elementos de legajos hasta encontrarlo. O no. Puede ser o hasta encontrarlos o hasta llegar al final de nuestro vector. ¿Va bien? Fíjense que en el caso de encontrarlo, lo importante es poder cortar con el proceso. Poder poner B señal en 0. ¿Qué pasa si B señal no lo ponemos en 0? ¿Qué piensan que va a pasar? Vuelve a ingresar, ingresar, ingresar y nunca para. Y nunca para. En realidad va a parar. ¿Cuándo va a parar? Cuando X sea 100. Cuando X sea 100. Correcto. Ahora, les hago una pregunta. Si yo no pongo B señal, obviamente nuestro algoritmo va a seguir hasta el final del vector. ¿Me va a devolver el valor buscado si existiera? No estoy seguro, pero me parece que no. Porque no cargo lm. Imagínate que yo tengo, a ver, y imagínense que yo esto no lo tengo, ¿sí? Si yo no hago esa asignación, pero sí sigo teniendo la bifurcación. En algún momento, fíjate, va a entrar por acá, si lo encuentra, va a venir por el brazo de sí, señal no lo voy a tener, pero le voy a asignar igual el valor de x a lm. Voy a pegar la vuelta. Tiene que correr 100 veces, sí o sí. Va a seguir 100 veces. Es que no llega al final si lo encuentra. Exacto, exactamente. ¿Se dan cuenta cuál es la joda de B señal? Justamente, B señal es para no llegar hasta el final. Es para hacerlo un poquitito más óptimo. No es óptimo, de hecho, es uno de los peores para la búsqueda porque va barriendo sin ninguna lógica, va barriendo. Pero, de todas maneras, B señal se está utilizando para poder cortar antes de llegar al final. Eso no implica que si yo me olvido de poner B señal, no me encuentre el valor y no me lo muestre, porque de hecho, si yo tengo la bifurcación, mientras tenga el barrido del vector y tenga la bifurcación con la pregunta y esta asignación, con esto yo sé que tarde o temprano L va a tener mi valor buscado. ¿Se ve? En definitiva, es importante que si tenemos B señal, bueno, va a venir por acá, va a preguntar, X es menor a 100, imagínense que está en el 50 y lo encontró en el 50 y B señal está en 0, entonces va a cortar porque B señal no es más 1, es 0. Una vez que corta, ya sea
porque X llegó a 100 o porque B señal es igual a 0, bueno, como nosotros acá tenemos un ciclo while donde tenemos dos condiciones, lo primero que tenemos que entender es por qué cortamos, por qué se terminó el ciclo. Y una vez entendiendo de por qué se terminó el ciclo, es donde vamos a poder distinguir si es que tenemos el valor buscado o si es que nunca lo encontramos. Entonces, para eso, vamos a preguntar, una vez finalizado el ciclo, vamos a preguntar si B señal es igual a 1, es decir, si B señal tiene el valor original. Si B señal tiene el valor original, es igual a 1, ¿qué significa? Les pregunto. Que no encontró lo que buscaba. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Si B señal, si yo le asigné B señal igual a 1 al principio, vino por acá, barrió todo lo que tenía que barrer, pero nunca cambió ese B señal, entonces lo que me va a decir es que en realidad nunca le asigné, nunca encontré ese valor. Nunca, de todos los elementos que tenía, comparándolos, entré por el ciclo K, por la bifurcación, por el brazo del ciclo. Entonces, si B señal es igual a 1, bueno, directamente le pongo, y fíjense algo que habíamos definido hoy temprano. Elen, dijimos que si no lo encontraba, iba a poner un -1. ¿Recuerdan? Acá está el caso. Si B señal es igual a 1, es decir, si nunca encontré el valor que estaba buscando, entonces a Elen le pongo un -1. Caso contrario, no hago nada. ¿Por qué? Porque Elen ya tiene mi valor del elemento en donde estaba el valor buscado. Entonces, ahora sí, digo, si Elen es igual a -1, ¿qué significa? Por acá ya lo dijimos, significa que nunca lo encontró. Entonces acá, bueno, le ponemos una impresión que diga debajo inexistente. Pero en caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarle, recuerden lo que nos estaba pidiendo el enunciado, mostrar el apellido y sueldo del debajo buscado. Entonces fíjense que agarramos el vector apellidos, que agarramos el vector sueldos, y le mostramos el valor en el elemento que nos devolvió el algoritmo de búsqueda. Terminamos y finaliza ahí. ¿Se entiende? Fíjense, básicamente, que nuestro algoritmo está acá. ¿Está bien? Después de este ciclo, está lo que es el tratamiento de la información para ver si realmente lo encontró o no. Y bueno, y acá, obviamente, estamos haciendo lo que nos pidió el enunciado, que era mostrar la información adicional. ¿Está bien? Probablemente se les ocurra otras formas de hacerlo. Hay muchísimas maneras de hacer una búsqueda lineal. Esta es una, pero sí, obviamente, se le podrían ocurrir otras formas y también serían igual de válidos. ¿Está bien? Avanzo un cachito. Vamos a hacer el código. Pero el código vamos a hacerlo en base a una función. Ese mismo algoritmo que veíamos recién, vamos a meterlo dentro de una función, y la idea es que esta función la podemos aprovechar para que sea cualquier vector que le pase que me devuelva el resultado. Entonces, la idea sería, tengo una función que se llama búsqueda lineal, le paso dos parámetros de entrada, que es el vector en donde quiero buscar la información, y es el valor buscado, y me devuelva el número de elementos donde está el valor buscado que encontré. ¿Va bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Recuerden, dijimos una función. Entonces, bueno, obviamente primero declaramos el programa y declaramos los tipos. Vamos a hacer un tipo apellido, un TAP, un array de 1 a 100 de tipo de string, un tipo legajo de 1 a 100, vector de 1 a 100 de tipo entero y sueldo, un vector de 1 a 100 de tipo real. A partir de acá, declaramos nuestras variables, apellidos. Bueno, fíjense que yo a los vectores le pongo una S al final, apellidos, legajos, sueldos. Nada, la S es porque sé que cuando tengo un nombre con una S al final, sé que tiene mucha información y no que es una variable simple. Entonces acá tenemos vectores, ¿no? También le podríamos puesto vector apellido, vector legajo, vector sueldo. B número de elemento, E de buscar, de tipo entero, y B otro de tipo char. El B número de elemento es en donde me va a devolver el valor del elemento donde lo encontró. E es para barrer, para barrer vector. B buscar es el valor buscado. Y B otro es para ver si quiero continuar. ¿Cuál sería la idea? Es que el usuario pueda buscar y tenga opción de seguir buscando otros valores. Por eso está el B otro. Entonces, bueno, hacemos acá la declaración de la función. Es una función búsqueda con el nombre de búsqueda lineal, igual que está acá. Y tiene como parámetros de entrada p vector de tipo legajo y p buscar de tipo entero. Esta función me va a devolver un valor de tipo entero, que va a ser el número de elementos. Avanzamos, declaramos una señal, declaramos x y l de tipo entero, y acá hacemos el algoritmo. Bueno, como decíamos hoy, declaramos señal en 1, que sería el valor inicial, y ahí preguntamos, bueno, mientras el x sea menor a 100 y b señal sea igual a 1, que esto es lo mismo que estábamos viendo hoy, perdón, entonces incrementamos x en 1, y después de acá hacemos la pregunta, la bifurcación, preguntando si p vector en el elemento x es igual a p buscar. Si es así, bueno, la señal le ponemos un 0 y devolvemos, ¿no? El valor del elemento, ¿no? X a L. Termina la bifurcación, termina el ciclo while y ahí vamos a estar reciclando. Una vez que termine este ciclo, ya sea porque X llegó a 100 o porque B señal cortó en 0, entonces acá vamos a preguntar si B señal es igual a 1, entonces el M es igual a menos 1. ¿Para qué vamos a usar esto? Para después asignar, acto seguido acá, la función búsqueda lineal y le vamos a devolver lm. Lm, ¿qué va a tener? Va a tener un menos 1 si no encontró el valor y va a tener el número de elementos si encontró el valor. ¿Va bien? Fíjense que ahí va a terminar la función, bueno, el L, pero ahí ya está el algoritmo de búsqueda lineal. Y a partir de acá hacemos el programa principal. Y recuerden, dijimos, bueno, perdón, acá lo continúo en otra hoja. Entonces, tenemos nuestro programa principal. Vamos a cargar nuestros vectores, como decíamos hoy, con los apellidos, legajos y sueldos. Acá cuando hagamos la prueba, chicos, no le pongan 100 porque nos vamos a volver locos. Pónganle 5, 5, 6, 7. Y avanzamos y entonces acá le preguntamos, bueno, mientras B otro sea distinto a N, es decir, le estamos preguntando a nuestro usuario, le vamos a ir preguntando a nuestro usuario si quiere continuar. Y vamos a hacer que el usuario ingrese el valor a buscar y automáticamente llamamos a la función búsqueda lineal, le pasamos nuestro vector legajos, le pasamos el valor de búsqueda
Y búsqueda lineal, fíjense que nos va a devolver el número de elementos, ya sea en -1 o en el número de elementos donde se encuentre, y se lo va a pasar a BNRO L. BNRO L, si es -1, nos puede imprimir, o nos va a imprimir legajo inexistente, pero caso contrario, queremos que nos muestre el apellido y el sueldo en B número de elementos. Ahí estaría, después le podemos volver a preguntar al usuario si quiere volver a continuar, sea arriba del N de otro, y ahí estaría finalizando, estaríamos reciclando en este ciclo hasta que el usuario corte. Una vez que el usuario corta, termina nuestro programa. ¿Cómo fue? ¿Se entendió? Y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Un poco y un poco. Bueno, a ver, volvamos para atrás. Acá. Me interesa que puedan entender esta parte. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos un ciclo en donde vamos a preguntar desde, digamos, vamos a barrer todos los elementos y por cada uno de los elementos vamos a ir incrementando en 1 y por cada uno de los elementos vamos a preguntar si ese valor que tiene el elemento es igual a B buscar. Es lineal, ¿por qué? Porque viene de arriba hacia abajo, no se saltea ninguno. Fíjense que este x igual a x más 1 nos garantiza que sea totalmente secuencial. Y en caso de que lo encuentre, acordate que vamos a tener el corte, ¿sí? Que es nuestra bandera acá, y también vamos a tener el valor encontrado en el. Este valor es el que me sirve a mí para después mostrar los apellidos y los sueldos, el apellido y el sueldo. ¿Va bien? Ahí vamos, Nico. Yo tengo una consulta sobre eso. Sí. Un caso ahí extraordinario. Si el número de legajo, por equivocación del que lo ingresa, está repetido. ¿Acá? O acá. Ok. Sí. Sí. Interesante. ¿Qué suponés vos que va a pasar? Pensalo en forma secuencial. Y acordate que tenés una bandera ahí. Me va a mostrar el primero que encontró. Perfecto. Pero el segundo ni lo va a buscar No, no directamente. lo va a buscar. No lo va a buscar. No, quédate, yo tengo 10, 15, 15, 20. ¿Sí? Y yo quiero buscar el valor 15. Entonces, el tipo va a ir por acá. Acá voy a tener un 15. Le señalo 1. X vale 0. Acá pasa a tener un 1. Le bajo el 1. ¿Cuánto vale? 10. ¿Es igual a 15? No. Viene por acá, pega la vuelta. X, ¿cuánto vale? 1. ¿1 es menor a 100? Sí. ¿Y el señal es igual a 1? Sí. Entonces entro. Ahora X pasa a tener un 2. Le bajo en 2. ¿Cuánto vale? Dijimos que acá este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Esto, obviamente, tiene que ser un error de ahí que lo cargó, porque no podrías tener dos legajos iguales. ¿Está bien? Pero supongamos que tenés esto repetido. Va a venir por acá. Va a decir, bueno, le bajo en 2. Le bajo en 2, vale 15. ¿15 es igual a 15? Sí. Viene por acá. B señal igual a 0. L pasa a tener el valor 2. ¿Sí? Pega la vuelta. B señal, X.
que vale un 2, ¿es menor a 100? Sí. ¿Y B señal es igual a 1? No, porque B señal, ya le puse acá, un 0. Entonces ahí corta, viene por acá, pregunta, ¿B señal es igual a 1? No, te dije que B señal era 0. Perfecto. Entonces no va a venir por acá, va a seguir por acá. LM, ¿es igual a menos 1? No, no es igual a menos 1. Entonces va a venir por acá y va a mostrar apellido en qué elemento, elemento 2. ¿Está bien? Nunca llegó al elemento 3, por más que el elemento 3 tenga un 15, nunca llegó ahí. Y no va a llegar nunca porque lo estamos cortando por B señal. ¿Lo ves? Sí, perfecto. O sea que yo Si nosotros no hubiésemos puesto B señal, entonces lo que nos iba a pasar es que se iba a quedar con el último que encuentre. claro, ¿Está porque bien? forme todo el vector igual. Exacto. Y el último. Exactamente. Exactamente. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna otra duda acá? Bueno, entonces, imaginemos ahora que ya vimos esto. Fíjense lo importante de esta función, búsqueda lineal, que lo que estamos haciendo es aislar lo que sería nuestro programa principal al método de búsqueda. Es decir, nosotros la semana que viene vamos a ver otro tipo de búsqueda, pero vamos a llamarla de la misma forma. Le vamos a pasar el vector y le vamos a pasar el valor a buscar. Y nos va a devolver de la misma manera un -1 si no lo encontró, o el valor del elemento si lo encontró. Entonces, esto está bueno porque ya lo estamos, digamos, compactando, estamos aislando la forma de buscarla del resto de nuestro programa principal. ¿Lo ven? ¿Qué significa esto? Que probablemente la semana que viene nuestro programa principal sea igual, pero lo único que cambie es acá. En vez de búsqueda lineal, diremos, no sé, búsqueda binaria. ¿Está bien? Pero la forma en la que le vamos a pasar los parámetros y la respuesta va a ser exactamente la misma. ¿Se entiende? Digo, ¿podés volver en la otra hoja? Esa parte de atrás cuando dice if b señal igual a 1, then l en 2 puntos igual a -1, ¿se puede hacer así? O sea, o tiene que ir l en 2 puntos igual -1 abajo. No, no. Digamos, lo puse así, ¿sabes por qué? Porque no tenía una línea más, es que estaba re justo y no quería checar la letra. Pero obviamente, al ser una sola sentencia, lo puedo poner así tranquilamente. Digamos, podés hacer esto si no, que es como lo hacemos en general. Y B señal. Estoy con el mouse, ¿eh? B señal es igual a 1. Then, y abajo, LM 2 puntos, bueno, igual a -1, punto y coma. Es exactamente lo mismo. Recuerden que a Pascal no le interesa el tabulado o la forma en que lo escriben. Nosotros podríamos poner todo en una sola línea, recuerden eso. Acá lo importante es que el punto y coma está cortando o está finalizando la sentencia del if. ¿Está bien? ¿Lo están pasando? Sí.
Sí, sí. Avisen cuando quiera que pase de par. ¿Avanzo? Sí, Nico. Por mí, si querés avanzar, ¿eh? Ahí lo pasé. Profe, ¿Sí? ¿puede volver un poco así le saco una foto? Sí. Listo, gracias. Ya puedo Ah, volver. ahí está. ¿Probaron?
¿Cómo vienen? Ahí estoy copiando la tuya. Yo lo hice, pero creo que tengo un error de sintaxis. Al final me falta ¿De poner. sintaxis? Sí, al final. ¿En qué línea te lo tiró? 48. Un punto y coma. Fíjate que no tengas un punto y coma arriba del else. Sí, no tengo River 48, 48, 48. Estoy medio ciego acá. Sería el último. Tipo, en vez de un punto, me parece que tendría que tener un punto y coma. No, o sea, está faltando un end en algún lado. Sí, por eso tengo un error de sintaxis. Tenés le pusiste el end a la función búsqueda lineal. Tiene var, begin y end. Ahí me fijo. Sí, puse los dos ahí. Los dos en. Ok, y este es el begin principal. Después tenés un for con begin y end. Tenés un while con begin y end. Tenés un if que tiene un begin y un end en la rama del else. Todo eso está igual. Creo que sí. ¿Alguno más tuvo ese error? Hasta ahora no, todavía no lo probé, pero me lo corrió eh, para generar ejecutable. Ok. A ver, ¿dónde puede estar ese error? El begin y el end dentro de la función de búsqueda lineal, dentro del ciclo while y dentro del if. Tenés que tener la misma cantidad de begin que de end. A ver, ahí lo cuento. Eugenia, ¿lo probaste? Me falta la última. Me falta el último begin y ya termino. Y ahí te digo. Ok. A ver, voy preguntando. Kevin. Y Kevin alguno me Condo. falta. Tengo 7 begin y 6 en. Así que uno me falta en un lado. Bueno, es una buena regla. Kevin, ¿andás por ahí?
número lo probé y por lo menos me tiró legajo inexistente, pero no estoy seguro si lo hice bien. Ahora voy a ver si me encuentro un legajo. Perfecto. Bueno, Kevin no está. Muy bien, Kevin. A ver. Matías Ponce. Sí, ¿Lo probaste? sí, pero no me anda. ¿Qué te hace? Sí, como lo corre, no hay ningún problema, pero no hace nada. ¿Pero qué hace ese? O sea, lo primero que hace, ¿qué te hace? Nada, yo pongo números y no me devuelve nada. Pero pusiste, ¿cuánto pusiste del vector? 5, ¿5 le pusiste? sí, Y o sea, en la declaración acá, el array de 1.5 le pusiste sí, a todos ajá. y cargas los 5 y ¿qué te hace después? Y nada, me deja seguir poniendo valores. Mm, O capaz que lo copié mal. no, hace una prueba, ponele un write-ln acá, porque me parece que lo que está faltando es saber en dónde estás, ¿no? Ahí, pone write-ln. Vamos a poner ingrese. Valores. ¿Sí? Y después acá pone write-ln. Valor a buscar. ¿Sí? Y acá un write-ln desea continuar. Escribir esas tres y fíjate cuando cargues te debería imprimir 5 veces, ingrese valores, y cada vez que ingresas 3 valores, te va a decir ingrese valores, ingresas los 3, ingrese valores, ingresas 3, ingrese valores, ingresas 3, eso te lo va a hacer 5 veces, y en algún momento te va a decir valor a buscar, y ahí le pones el legajo a buscar. Cuando le des Enter, debería mostrarte o legajo inexistente o el apoyo de suelo. Bueno, yo lo probé, pero siempre me dice legajo inexistente. Ajá. Búsqueda lineal. ¿Le pusiste esta última sentencia? Acá búsqueda lineal. Pará, lo voy a pasar yo. Así. Si querés te paso el código. No, lo paso en 2 segundos. Espera un cachito que se metió ahí abajo del pozo este. Ahí está. Editar. Editar
clear, y acá vamos a hacer una cosa. Y tengo que cambiar, vamos a ponerle, en vez de 100, vamos a ponerle 5. Hacemos de 5, acá hacemos 5, todos ven la pantalla. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, barremos 5 acá. Chun, 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 chun. Y creo que ya estamos ahí. Ah, y vamos a poner write-ln. write-ln. Otro. Por ahí. Tuc, 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 tuc. Y me faltaría un clear screen por las dudas. Y un USISRT, ¿no? Control F9. Bien. Valores a ingresar. ¿En qué orden estaba? Apellido, Legajo, sueldo. Martínez, Legajo, 100, sueldo, no sé, 12.000. Ingrese valores. Álvarez, 150, 15.000. Ingrese valores. González. Vamos a ponerle 130 y 10.000. Apellido Ortiz. 180 y 15.000. Un valor más. Me voy a poner yo Vega y yo cobro 5.000. Uy, le erré. Bueno, 5.000. Valor a buscar. Vamos a buscar a González, que es el 130. Legajo inexistente. Eso es lo que te hace, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo. Chun, chun, chun. Bueno. Veámoslo acá, otro no. ¿Qué hacemos? Pone acá. Real de buscar. Le pasa a búsqueda lineal, legajos y de buscar. Número de NLL es igual a -1, o sea que en búsqueda lineal está entrando siempre por -1. Vamos a ver acá. Señal es igual a 1, mientras x menor a 5 y la señal es igual a 1, hacer x igual a x más 1, p vector en x es igual a p buscar. P buscar está bien. Fíjense que nunca está entrando en este if. ¿Está bien? Acá lo que podemos hacer es un write ln de p vector en x
y acá write ln, valor a buscar y buscar. De esta forma, fíjense que lo que estoy haciendo es ir metiendo write ln en el medio como para encontrar cuál es el problema. ¿Está bien? Voy a ejecutar y voy a cargar solamente el primero, Martínez 100 y 12.000, y después, nada, A1, 1, B, 2, 2, C, P, bueno, A1, 1, B, 2, 2, C, 3, 3, D, 4, 4. Valor a buscar, quiero buscar a Martínez, el 100. Fíjense que no está entrando nunca en la función, ¿no? Vean lo siguiente, me está tirando el legajo inexistente que está dentro de el programa principal. Fíjense, está acá, legajo inexistente, pero nunca me tiró donde yo le puse el write ln anterior. Fíjense que nunca entró acá. Nunca entró en este while. ¿Se dan cuenta? Profe, B señal, no tiene que ser. Ah, no, lo escribí mal yo. Nada, me equivoqué. Mira, lo que voy a hacer es forzarle un 0 a x. ¿Nosotros usamos x después en el ciclo principal? No. A ver. Ahí lo encontró. Bueno, es alguna característica extraña de acá. Pónganle un x 2 puntos igual a 0. Por alguna razón, no está entrando x con 0. No inicia x con 0. Pongan este x acá y pruébenlo de nuevo. Es decir, lo que estamos haciendo ahí es forzar que x, cuando arranca el ciclo, tenga un 0. Que por algún motivo no tiene un 0, no tenía un 0. Vaya a saber Dios por qué. Sí, Nico, perfecto. Y es como Ahora sí. Free Pascal, no sé, le asigna un valor cualquiera, debe ser. Sí, evidentemente el compilador ahí está haciendo algo raro. Porque no
Porque, a ver, no estamos usando el X en ningún otro lado. Si no me decís que veníamos con el X usándolo en algún otro lado, pero no lo usamos en ningún lado. Pero bueno, fíjense qué interesante cómo está bien, nos llevó 5 minutos, pero encontrar, debuguear el sistema, debuguear el código, ver en dónde era que no estaba entrando y el por qué no estaba entrando. Al tener dos condiciones acá, fíjense que la lógica fue, bueno, bárbaro, yo tengo dos condiciones en el ciclo while y siempre me está entrando en B señal igual a 1 y nunca entró en el ciclo, entonces significa que esta condición no se cumplía. ¿Está bien? Por eso es que le forzamos al inicio ese x 2 puntos igual a 0. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Pruébenlo, espero que se haya entendido. Y bueno, el martes seguiremos con las otras formas de búsqueda. Pero pruébenlo y nada, cualquier cosita que vean, que tengan algún problema, me avisan. Por ahí andaba, ¿qué pasó con el? No me acuerdo que me estaba preguntando por el begin y el end. Yo, pero igual. Nacho, ¿lo encontraste? Sí, estaba no estaba en pantalla completa y después Ajá. lo que era el alt, saqué el audio y todo eso, se vio un end ahí abajo y me había faltado eso. Bien, espectacular. Bueno, chicos, nada, a descansar, buen fin de y nos vemos el martes. Dale, Nico. Nos vemos. Chicos, Chao, profe. chau. Buen fin de-